tributaria, ¿cierto? Buenos días. Dayana, buenos días, Jorge. Bueno, cuéntenos cómo es el tema en la reforma tributaria. Bueno, entrando al tema, entonces la reforma tributaria es más o menos una ley de financiamiento que busca el Estado, porque el gobierno necesita recaudar esta cantidad, entonces, porque proyectó un déficit proyectado de 7,1% del Producto Interno Bruto para el 2027, una deuda pública que alcanzará el 68,9% del PIB, un hueco presupuestario faltante de 26,3 billones de pesos y la baja ejecución e inversión debajo del 57%. En contexto general, el déficit fiscal está en 26,3 billones en el 2026, que es el 1,4% del PIB, del Producto Interno Bruto. El objetivo del gobierno es el recaudo permanente del 1,5% del Producto Interno Bruto desde el 2027, que son 24 billones de pesos anuales. La regla fiscal es el compromiso de retornar el equilibrio en el 2028 con una rigidez presupuestal del 90% del gasto que concentra en pensiones, deudas y transferencias. Bien sabemos que han habido anteriormente más reformas tributarias, como en el 2016 Santos subió el IVA al 16% al 19%. En el 2019 Rusia amplió los beneficios empresariales y en el 2022 Petro grabó el petróleo, el carbón y los grandes patrimonios. De esto nace una gran pregunta y es ¿por qué creen que cada 2 o 3 años tenemos una nueva reforma tributaria? Bueno, en mi parecer, con el buenos días para todos los oyentes y la amable audiencia de este programa Informe Tributario, que estamos hoy acompañados de la doctora Dayana. Ella es de profesión contadora pública y de eso se trata estos espacios, de capacitarnos y también hablar de temas de interés, y hoy vamos a hablar de esta ley de financiamiento. A tu pregunta, doctora Dayana, el asunto es que para invertir, para hacer obras de proyección social y obras de infraestructura públicas, pues se necesitan recursos económicos. ¿Y el por qué se hace una ley de financiamiento o una reforma tributaria? Por falta de planeación y porque muchas veces tenemos un Estado bastante obeso y no lo hemos adelgazado. Gastamos mucho y recaudamos poco. Exactamente, doctor. Bueno, con esto se plantean unos puntos como más resaltados, que son los vehículos híbridos, que son aquellos que funcionan con energía y con gasolina. El IVA subirá del 5% al 19%. Cuotas de administración, nuevo IVA del 19% para apartamentos y conjuntos residenciales. Impuestos al consumo, aumento a cerveza, licores y cigarrillos. Economía digital, impuestos a apuestas en líneas y criptoactivos. Aunque hay que resaltar que también los opositores dicen que en lugar de revisar cómo se está gastando el dinero del Estado y buscar ser más eficientes, el plan solo va por el camino fácil, sacar los recursos de los ciudadanos y del sector productivo, por eso lo llaman una bomba de tiempo para la economía. Para llegar al fondo de por qué pasa esto, tenemos que hablar de la productividad tributaria, que es un sistema fiscal que mide cuántos ingresos se recaudan por cada punto de la tasa oficial. No se trata de solo poner impuestos altos de la nada y sirve tener una tasa impositiva altísima si el sistema para recaudar este dinero es ineficiente. Es como tener una red de pesca llena de hoyos. Puedes tener muchos peces alrededor, pero se escapan. Pasa lo mismo con la evasión, las excepciones y la mala administración. Entonces, ¿cuál es la solución que nos plantea el Estado? Es una medida necesaria para llenar ese hueco presupuestario y estabilizar las finanzas. Y los críticos pues obviamente no están de acuerdo con esto porque dicen que es un castigo económico en vez de reducir el gasto.
de la tarifa general al mínimo del 27%, según las ganancias de las compañías. La renta líquida gravable para los sectores de minería y petróleo seguirá en la tarifa del 35% mínimo, pero con la sobretasa podrían pagar hasta el 15% más de los precios internacionales del petróleo y el carbón, que son los aranceles y las regalías que tienen estos productos. Segundo, desde el 2025 se propone eliminar el régimen simple de tributación, que facilita la vida a pequeñas y medianas empresas en el pago de impuestos, ya que permite pagar varios impuestos en uno solo y no hacer aportes a parafiscales como el ICF y el SENA. En el pago de nómina para esto habrán tarifas diferenciales de renta según las ganancias de las empresas. Según el Ministerio de Hacienda, este mecanismo creado en el 2018 por el gobierno de Duque no cumplió su objetivo, que era formalizar a más empresas del país, y van a eliminar este punto. Tercero, se le subirá el impuesto de renta a los contribuyentes más ricos. Esto ya que se habría hecho una reforma tributaria dentro del 2022, pero ahora se subirá del 39% al 41% para los contribuyentes con ingresos anuales superiores a 31.000 VTs. Esto quiere decir 1.459 millones anuales en el 2024, o sea, más de 120 millones al mes. 4. Aumentará el impuesto a las ganancias ocasionales. Esto quiere decir, ejemplo, las herencias, loterías, baloto, que no es un ingreso laboral. La tarifa pasará de un 15% a un 20% para herencias, y para lotería, baloto, la tarifa pasaría del 20% al 25% del impuesto. 5. Casi el doble de personas pagaría el impuesto al patrimonio, pasaría de cobijar a 32.118 personas a 75.341 personas, o sea, el 1,3% de las personas que declaran renta en Colombia. Y el impuesto será del 0,5% al 2%, ya que antes estaba la tarifa máxima en el 1,5%. Este impuesto lo pagan los colombianos que tengan 3.388 millones de pesos en propiedades, es decir, 72.000 VTs. Pero con esta reforma se empezarán a pagar personas que tengan bienes por más de 1.882 millones de pesos, 40.000 VTs. También se tendrá en cuenta los bienes no productivos que tengan las empresas. 6. Se limitará el beneficio tributario que se daría a los contribuyentes que tengan dependientes económicamente a su cargo, por ejemplo, hijos, hijas, padres o un cónyuge permanente. Seguiría aplicando 4 dependientes, pero no se podrá repetir esto entre varios contribuyentes. Es decir, si una familia, la mamá y el papá declaran renta, no pueden dejar el mismo dependiente al mismo hijo. Entonces tendrían que ponerse de acuerdo a quién van a dejar en ese caso. 7. Aumentar el beneficio tributario para quienes pidan factura electrónica. Pasaría de poder deducir el 1% del total de sus compras al 5% en el 2026. Una preguntita ahí, ya que tiene lo de la factura electrónica. Generalmente los supermercados a uno le dicen, ¿quiere factura electrónica? ¿Es conveniente que le den la factura electrónica a uno cuando a uno hace mercado? Sí, señor. ¿Siempre? Siempre. ¿Pero por qué tienen que preguntarle si supuestamente la obligación de ellos es la factura electrónica y no tienen por qué preguntarle eso? Porque hay personas que todavía no tienen claro eso de que la factura electrónica ya es una obligación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas personas dicen, ay, no, a mí no me consigna nada y ¿para qué quiero facturación electrónica? Pero de todas maneras, ellos tienen la obligación de dar la factura electrónica. ¿Por qué tienen que preguntar? Es la pregunta. Porque hasta ahora la están implementando, ¿no? Entonces, ellos tienen la opción de decirle sí. exactamente. Entonces, pueden evadir ahí. Un ejemplo, Pasadena hace más o menos 6 meses estaba implementando hasta ahora la facturación electrónica
electrónica para los usuarios que compraban adentro del supermercado sus víveres. Entonces ellos tenían un papelito y decía, si requieren una factura electrónica, por favor llenen el formulario. ¿Por qué? Porque uno en la parte contable tiene que implementar y añadir todos esos datos para generar esa factura electrónica. Ya cuando el supermercado tiene su factura, todos sus datos para hacer facturación electrónica, entonces uno dice, no necesito la factura electrónica. Entonces inmediatamente ya con solo ingresar el nombre ya inmediatamente llega su factura electrónica al correo que está directamente registrado. No, y sí es bueno porque uno realmente siempre, nunca se da cuenta de eso. Y ahí le incluyen el IVA siempre en los supermercados. Entonces uno está pagando el IVA, ¿sí? Entonces es bueno pedir su factura siempre. Bueno, yo hago ahí un paréntesis, doctora Dayana, sé que es conocedora de las leyes tributarias y del Plan Único de Cuentas, el PUC. Bueno, para lo que dice Fernando, el tema de emitir facturas, persona natural, persona jurídica. Para una persona natural, ¿cuándo está obligada a emitir facturas? ¿O por qué monto? No sé, de ventas. No existe un monto. Desde un peso hasta abajo. Exactamente, es que ya es una obligación que los establecimientos estén totalmente a la ley, porque la ley le exige su facturación electrónica. Entonces uno es cliente y uno está en todo su derecho de decir, yo requiero mi facturación electrónica. ¿Por qué? Porque uno se cuida de muchísimas cosas. ¿Una tienda de barrio tiene que emitir factura? No. Ahorita con la reforma sí lo quieren implementar, que todo el mundo tenga facturación electrónica. Es algo de que el gobierno de Duque quería implementar eso, que era que todos los establecimientos se formalizaran, pero es un poco más complicado, porque ellos pues alrededor, ¿cómo lo dijera? Ellos tienen unos ingresos tan poquitos que uno dice, ¿para qué? Pero va a llegar el punto de que sí vamos a tener que tener todo el mundo facturación electrónica, porque la DIAN es lo que quiere implementar. O sea, todo establecimiento comercial. Para que no No, haya. y van fichando a todo el mundo. Exactamente. Eso es un conector de todos. Eso es bueno, ¿sí? Porque hay bastante evasión de impuestos en Colombia. Sí, pero también uno que de pronto no esté ganando nada, Y más trabajito para los contadores. entonces lo va fichando. Hay que ver lo positivo a esto. Doctora Dayana, Más plata para los contadores. estamos discutiendo a los oyentes de Colar Radio y a las personas que se están conectando en las redes sociales el proyecto de ley por medio del cual se expiden normas para el financiamiento del presupuesto general de la Nación orientadas al restablecimiento del equilibrio de las finanzas públicas, la sostenibilidad fiscal, y se dictan otras disposiciones. El título está bastante largo, estamos hablando de la ley de financiamiento que presentó el actual gobierno en cabeza del doctor Gustavo Petro y su ministro de Hacienda el día 1 de septiembre, el doctor Germán Ávila Plazas, que es el actual ministro de Hacienda y Crédito Público, y donde radicó esa ley de financiamiento para las personas que nos están escuchando y para realizar la respectiva pedagogía. ¿Quién propone esa ley de financiamiento? El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda. ¿Dónde radica ese proyecto de ley? Lo radica en las comisiones económicas, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. Allá la discuten, ojalá la discutan, ojalá la debatan y ojalá pues la enriquezcan y no sencillamente como pasó en el año pasado, en el 2024, que sin discusión en la plenaria ni en las comisiones, sencillamente a pupitrazo dijeron se cae. Y por eso tenemos un problema en Colombia, doctora Dayana y estimado director Fernando Fandiño, tenemos un problema en Colombia, que es que se tuvo que emplazar proyectos importantes como de educación y proyectos importantes de vivienda en Colombia. ¿El por qué? Porque no hay dinero.
El año pasado, más o menos para estas fechas, el gobierno nacional, en cabeza del doctor Gustavo Petro, radicó una ley de financiamiento similar a esta, bueno, no tan similar porque esta tiene la finalidad de recaudar 26 billones, ¿sí? Sí. 26 billones. La que presentó el año pasado tenía como propósito recaudar 10 billones de pesos. Es decir, que tenemos deuda de 10 billones de pesos y si queremos cumplirle todo lo que se propuso en el Plan Nacional de Desarrollo, en la Ley General del Plan Nacional de Desarrollo, pues estaríamos en deuda 10 billones de pesos de este año y 10 billones del próximo año. Es decir, necesitamos dinero. Se van a gravar el impuesto, ya lo dijo la doctora Dayana, a patrimonios que superan 1.200 millones de pesos, a personas que superen los ingresos mensuales en ¿cuánto? 120 millones de pesos. Es decir, esto no va en retroceso, sino más bien va en progreso, porque las leyes tributarias tienen que tributar los que más tienen. ¿Para qué? Para financiar a los que menos tenemos, a los menos favorecidos. Esa es la ley de progresividad. Bueno, entonces, se radicó este proyecto de ley, es un proyecto de ley, ojalá lo discutan y ojalá lo enriquezcan en el Senado y en la Cámara de Representantes y en la Comisión Cuarta del Senado. Voy a leer quiénes son los que están ahí porque es hacer pedagogía, quiénes son los que discuten. Las personas que están en esas comisiones económicas son personas que deben de conocer de asuntos económicos, tributarios y para que den ese debate pues, de ideas. Allí en la Comisión Cuarta del Senado está la senadora Aida Bella Esquivel, también está Dieria Liliana Benavides, John Besaile, Enrique Cabrales, Carlos Farelo Daza, Laura Fortís Sánchez, Richard Fuelintala, Carlos Abraham Jiménez, Juan Lemos, Angélica Lozano, Carlos Meisel, Juan Mernet Maruc, Claudia Pérez Giraldo, Paulino Riascos, John Jairo Roldán Avendaño. Algunos nombres se nos hacen conocidos y otros no tan conocidos. Eso es lo que pasa en nuestra democracia, que elegimos a la gente y ni siquiera sabemos quiénes son. Eso nos pasa acá en Sogamoso también, nos pasa en Sogamoso, en Colombia, en todo lado que se eligen las personas y no sabemos quiénes son. Haciendo un paréntesis, en el municipio y en el departamento también hay comisiones económicas, ¿sí? Tanto en la asamblea como en el consejo. Y bueno, en otro capítulo miraremos quiénes son los que están en las comisiones económicas. La ley de financiamiento que estamos hablando hoy, Fernando y doctora Dayana, es que se necesitan recursos para financiar la educación, financiar la salud, financiar el deporte y financiar también esta ley pensional. Si no hay dinero, pues ¿cómo vamos a beneficiar a las personas? Y también en estos días se tiene que debatir el presupuesto general de la nación. Su merced ya mencionó algo sobre el asunto del presupuesto general de la nación, que ellos aspiran a recaudar 26 billones de pesos con esta reforma tributaria, porque el presupuesto general de la nación oscila entre los 350 billones de pesos, o si no estoy equivocado, ya ahorita consultamos bien el datico, para todas las obras y todos los programas sociales y también para mantener el Estado Social de Derecho de Colombia. Pero sigamos hablando en qué afectaría el bolsillo de los colombianos esta nueva ley de financiamiento, doctora. Digamos en lo de la facturación electrónica. Entonces, y quieren también, o sea, es el 5% para el 2026, para diferir, porque el total de la facturación no lo toma en cuenta al declarar renta a una persona, un contribuyente, sea persona natural o persona jurídica. Y para el 2027 el 3%, siempre y
cuando no superen las 240 VTs al año, es decir, unos 11,3 millones en el 2024. 8. Le pondría IVA del 19% a las apuestas en línea, ya que hoy en día no pagan este impuesto y en 2023 movieron cerca de 35,6 billones de pesos. 9. Con los carros híbridos quieren aplicar el 19%. Este ingreso extra ayudará a realizar proyectos de energías renovables, mitigación de los cambios climáticos. 10. Aumentará la tarifa del impuesto al carbón, que busca incentivar el uso de combustibles fósiles en el país. Este pasaría cerca de 26.000 pesos por tonelada de dióxido de carbono a cerca de 75.000 pesos. E iría aumentando hasta llegar a 141.000 pesos. Estos valores están en UET, así que cambiarían cada año y esto podría afectar la inflación porque encarecería el combustible y el transporte. 11. Le pondrían techos con paneles solares a la población con estratos bajos, en vez de subsidiarles la tarifa de la luz. Con la proyección a 2030 llegarían a 1 millón de hogares vulnerables. Además, el Estado asumiría la deuda que tiene la población de estrato 1, 2 y 3 por el congelamiento de la tarifa de luz durante la pandemia. 12. Se propone que la nueva regla fiscal debería de tener funcionamiento efectivo desde el 2026. Lo hagan desde el 2025, es decir, se adelante el aval, entre otras cosas, porque el gobierno haya querido bajar sus niveles de deudas desde la pandemia y podría gastar más del presupuesto aproximado del año versus a lo que podría gastar. Si la nueva regla fiscal entra en vigencia en el 2026, esto le ayudaría al gobierno a invertir en la reactivación económica. Según el Ministerio de Hacienda, se le daría una trampa a la regla fiscal que dice cuánto gastar versus los ingresos del país o poder gastar más en temas de mitigación del cambio climático. 3. Cada año se podría gastar el 0,3% del PIB sin que entre las cuentas públicas lo que afecta al equilibrio de las finanzas públicas. 14. Habrá más incentivos para informar la evasión de impuestos con pruebas. 15. Se le quitaría el IVA a servicios hoteleros de municipios de menos de 200.000 habitantes, aunque esto cobijaría más del 97% de los municipios del país. Estos son minoría del aporte económico del país en su sector secundario del DANE, citados por el Ministerio de Hacienda. Esta reforma tributaria o ley de financiamiento busca darle beneficios a la población a que invierta en proyectos de energía no convencionales como la energía no renovable. Doctora, algo que debemos resaltar, o no sé si más adelante nos vas a mencionar, esta nueva ley de financiamiento, no es ley, este proyecto de ley de financiamiento para el año 2026, que no se va a recaudar solo para este gobierno, sino para el próximo gobierno que llegue, sea del color que sea. Nos menciona que quiere poner impuestos a las iglesias. Ya vas para allá, ¿sí? Sí. Entonces, yo tengo aquí unos ejemplos más o menos de todo lo que les hablé. Entonces, digamos, los juegos de azar, una recarga de 100.000 tendrá una IVA del 19%. El carro híbrido estaba en 120 millones de pesos, vas a pagar 22 millones de pesos de IVA, antes eran solo 6 millones de pesos. La gasolina y la CPM, entonces la gasolina quieren subir del 10% en 2026, el 19% en 2027 y 2028. El galón que estaría en 15.000 pesos pasaría a 18.000 pesos en el 2027. Y esto tiene un impacto de inflación de más o menos más 0,44 puntos porcentuales. Y el IVA lo pagaría el consumidor final, que en caso serían nosotros como ciudadanos que somos el consumidor final del producto. En licores, vinos y cirugías estéticas,
Entonces el IVA va a ser del 19%, entonces una botella valdría 120.000, pasaría a 142.000 pesos. Este recaudo es para la salud, grabar los lujos y cirugías estéticas, es a favor de la salud pública y en contra del turismo. Pues esto incentivaría más a las clínicas a hacer sus cirugías ilegales. Pero pensemos en positivo, Sí. pensemos en positivo. Sí. Grabar lujos en licores, obviamente, o sea, lo único que quieren es ayudar a mitigar un poco la enfermedad de que ahorita hay Consumir, el muchísimo. consumo. Sí, porque uno dice, no, es que yo tomo todos los días la cirrosis después de este jugo. Entonces, eso es lo que quieren mitigar con también ayudar a los ciudadanos, o sea, todo no es malo. El impuesto de renta, entonces, los servicios digitales, la medida va a ser del 5%, el Netflix declara ingresos a Colombia y tributarios. Y esto tendría una equidad con empresas locales. Las iglesias. ¿Este impuesto a la renta es el mismo impuesto a la riqueza? El impuesto a la renta, lo que uno hace en la declaración de renta y esto, entonces ahora van a meter también todo lo esto, porque ahorita todas las familias, si no tienen X, tienen Disney, tienen Paramount, eso es un gasto, entonces ellos ya tienen que declarar todo eso. Las iglesias, solo en actividades comerciales van a tener el impuesto. Entonces, en librerías, conciertos y canales de televisión no se graban los diezmos ni donaciones. El sector financiero, entonces, va a subir el 50% en utilidades. Entonces, un banco de 1 billón de utilidades pagaría 500 millones y antes pagaba 350 millones en impuestos. Pero no lo sacan después. Sí, Exactamente. porque nosotros, por ejemplo, hacemos una transacción, nos van cobrando por esa Aparte transacción. por mil, manejo de tarjeta, obviamente le van a subir más a los impuestos para recaudar. Es un jueguito ahí. La minería y el petróleo, entonces la tarifa extra por precios altos es un impuesto cíclico vinculado al mercado internacional. Personas naturales, pues un trabajador con 8 millones de pesos al mes pagará 300.000 pesos más al año. Y una carga mayor para la clase media y alta, que son a la que va a tocar prácticamente. El impuesto al patrimonio, el no umbral, pues es de 40.000 VTs, que son 1.900 millones, las tarifas progresivas hasta el 5%, un patrimonio de 5.000 millones pasaría a 150 millones anuales en el impuesto. ¿Es justo? Pues uno diría que sí, porque los ricos deberían de pagar más por los bienes que tengan. Entonces, el impuesto al consumo, que es todo los espectáculos deportivos, los culturales, pasarían de estar exentos a pasar con el 19%, pero también hay que tener en cuenta de que sería para un umbral de más o menos 500.000 pesos. Entonces ya los barcos subirían y tendrían el IVA, las boletas VIP son las que se verían afectadas. Una tarifa general de 80.000 pesos puede seguir pagando 80.000 pesos. Ejemplos, un concierto de 500.000 pasaría a pagar 595.000 pesos. La caja de cigarrillos pasaría de 10.000 pesos a 12.000 pesos. Y la botella de whisky de 120.000 a 142.000. Estos impuestos reducen el consumo o fomentan la contrabando. Entonces, evidencia internacional, reducen el consumo, especialmente en jóvenes. Y el riesgo, pues el contrabando y la adulteración. Pero, como dijo el doctor, hay que mirar solo la parte buena. Hay que mirar los activos y no los pasivos. Exactamente. Beneficios transitorios. Reducción de sanciones e interés para contribuyentes en mora hasta marzo de 2026. Esto busca una normalización tributaria, que es declarar activos ocultos pagando solo el 15% de ellos. Un ejemplo puede ser un colombiano con un apartamento en Miami
comisaría. ¿Es justo premiar el exceso de evasores? Pues recaudar algo y formalizar activos sería muy bueno. Y pues en contra tenemos que todos van a decir, no, es que tras el hecho los premian porque están evadiendo y les van a hacer rebajas y impactos esperados. Entonces ellos quieren buscar un recaudo adicional del 1,5% del PIB, 24 billones del Producto Interno Bruto, una inflación de más 0,7 de puntos porcentuales acumulado entre 2026 y 2027. Entonces, en el caso de la cerveza, pues les suben el 19%, pero le van a subir más o menos el 0,7% de más según el grado de alcohol. Entonces, si tiene 3 grados de alcohol, te pasaría a más o menos 4.200. O sea, en Bogotá, en los sitios IN, vale 8.000 pesos una cerveza. O sea, la van a subir fuera de eso el 19%. Bueno, yo le veo lo positivo. Cuando me vaya a tomar una cerveza, voy a pedir la factura electrónica. Exactamente. Y estoy aportando al crecimiento del país. Estoy aportando al crecimiento, al mejoramiento del sistema de salud. Por eso hay que pedir factura. Bueno, pero aunque en la declaración de renta, si no tiene nada que ver con su actividad, no tiene por qué aparecer la factura de la cerveza. O sea, no es deducible. No es deducible. Es que toda la facturación no es deducible para cada contribuyente, sino tiene que ser la que directamente afecta su actividad. O sea, ¿a quién le afectaría el consumo de cerveza? Por ejemplo, hablándolo desde el tema de la declaración de renta. Las licoreras. A los tenderos. Sí. O sea, literalmente a bares y establecimientos que su actividad comercial tenga que ver con licores. Pues eso, hablamos de la cerveza, no es que estemos hablando acá fomentando el consumo de licores ni el consumo de cerveza, sino que sencillamente pues es una ley de financiamiento un poco impopular, porque generalmente cuando les tocan los bolsillos a las personas, pues ahí les duele, pero cuando se les están arreglando las vías, cuando llegan buenos servicios públicos, cuando se les presta una buena atención en salud, cuando se les garantizan los derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia, ahí vienen los beneficios. Y en este sistema capitalista, pues se necesita tener dinero y de dónde sacarlo, para dónde invertirlo. Entonces, esto no hay que mirar de pronto con esa visión negativa de que se están robando los impuestos. Lo importante es que el gobierno, el Estado, nosotros como ciudadanos, pues vigilemos en qué están invirtiendo nuestros impuestos. También el llamado a las autoridades tributarias, como por ejemplo la DIAN, como por ejemplo las cámaras de comercio, las superintendencias de industria y comercio, ¿qué otras entidades que se me van? La Contaduría General de la Nación, los contadores públicos, para que no generen de pronto evasión o, ¿cómo es el otro término? Elusión de los impuestos. Eso de elusión, que hagámosle por este lado y lo maquillamos por el otro lado, y eso lo permite la ley. Entonces los impuestos tenemos que pagarlos. Miren, por ejemplo, nos podemos trasladar a otros países. Las comparaciones a veces no son buenas, pero si miramos, por ejemplo, Europa, miramos Oceanía, pues allá hay un estado de bienestar. El estado de bienestar es, si yo pago impuestos, pues el Estado tiene que garantizarme los derechos. Lo importante es que acá tenemos que ver que uno de los países más desiguales, ¿cuál es? El país más desigual, uno de los países más desiguales del mundo, Colombia, ¿sí? Porque los que mucho tienen,
pagan sus impuestos. Evaden. Evaden o fomentan el contrabando o sacan la A terceras personas. o sacan sus dineros a paraísos fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos nosotros. Ahí en la semana pasada hablamos sobre los lavados de activos, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces estamos discutiendo el asunto del presupuesto general de la Nación del año 2026. Me quedo ahí, abro este paréntesis. Asciende, en el año 2026, asciende a 556.9 billones, lo que significa 31 billones más que en 2025 para atender las necesidades del país. Hoy nos acompaña la doctora Dayana, ella es contadora pública de profesión y se está especializando en asuntos tributarios. A nosotros como cultura general nos toca aprender de impuestos, director Fernando Sí, Martínez. señor. Vamos a unos comerciales y ya regresamos con más información aquí en el informe, tributario. Quedan 15 minutos. Asesorías, consultorías y servicios. Asesoramos legalmente a empresas y trabajadores en temas laborales y de seguridad social. Que duerma. Diseñamos estrategias tributarias, tributarias. Despídense de la doctora Dayana. Ofrecemos soluciones en Una buena contadora, una buena abogada. Abogada y comunicadora. Y comunicadora. Ahí está la Paola Olguín. Y hay veces consigue buenas fotos. Ahí está Paola Olguín, por ahí la candidata a la presidencia. ¿Dónde voy? Siempre acá. ¿Quién está? Paola Olguín. Invítala a su reunión. No, leí. ¿Qué reforma es? ¿Dónde está? ¿Está aquí eso famoso? Los 50 miembros del establecimiento. Ah, no pasa. Vamos a ver. Ah, Vamos a ver si no nos vamos para las calles. qué ministros, qué ministros. Antes las calles eran cafeteras. Gracias por el café. Estaba durmiendo. ¿Cómo? Este tema está muy Claro. ¿Qué iba a decir yo? ¿Cómo detecto si la línea de ¿y cómo veo yo con Eso el también número de la cédula? lo quieren implementar, o sea, que el saldo a favor que tenga uno tiene un plazo de 90 días para hacer devolución. O sea, si yo no he reclamado nada nunca, ya se perdió esa platita. no, se la va a devolver. O sea, eso sí lo quieren implementar, que los contribuyentes paguen, o sea, que ya no exista el saldo a favor. Si no, digamos, a mí me quedó un saldo a favor de 200.000 pesos en la declaración del siguiente año. Entonces tienen un plazo de 90 días para hacer devolución al contribuyente. Uno no tiene que presentar cuenta de cobro, sino que me la devuelvan. Ellos ya saben, me deben una plata, devuelvan. Ese es otro punto de la Pero lo que dice Fernando es, por ejemplo, si no ha pedido durante 10 años esa devolución, Sí. ¿se perdió? No. ¿O hay un ahorro? No, eso es un ahorro. Oiga, mira. Es un ahorro que tiene uno ahí en la diaria. Porque yo no lo he averiguado, pero sí, yo creo que de pronto tengo alguna. Por lo menos en el caso de mi papá, él este año tenía un favor cierto dinero. Entonces, para hacer la declaración de renta, cogieron y inmediatamente cogen ese saldo a favor y le hace descuento con el valor que tienen que pagar. Pero si yo, por ejemplo, no declaro, porque yo no tengo No aplica monto los para montos. y tengo de pronto. Aunque uno puede declarar sin tener los montos, solo como por información, por hacer como cumplimiento, eso no es necesario. En caso de patrimonio, si tú no tienes empresa pero tienes patrimonio, tienes que hacer declaración por patrimonio. O sea, por ejemplo, bueno, esa es una pregunta ahí.
respondiste, pero un poco más como más explicadito. Yo soy un empleado, compré zapatos, compré ropa, compré comida, me facturaron IVA. Eso no es deducible, ¿no? Que tengo que devolver. En el caso de mercado, es muy complejo, porque ellos dicen que, bueno, digamos, yo soy contador, entonces yo estoy arrendando una oficina, pues yo tengo que hacerle aseo a esa oficina, entonces yo puedo diferir todo lo de aseo, pero yo no puedo diferir unas lentejas, un paquete de arroz, porque ¿para qué lo voy a implementar yo en una oficina? Entonces eso es lo que buscan. Bueno, continuamos con este tema de la reforma tributaria, Jorge y doctora Yana. Así es, Fernando y queridos oyentes, hoy estamos acá en compañía de la doctora Dayana. Ella es profesional en contaduría pública y estamos hablando sobre el proyecto de ley de la ley de financiamiento que se presentó en el Congreso de la República el 1 de septiembre del 2025. Para los que de pronto necesiten los servicios de una contadora pública o servicios contables, pues es bueno que la doctora Dayana nos comente si... ¿Dónde la pueden encontrar? Aquí directamente en las oficinas de ACS Salud, en la carrera 12, con calle... Carrera 12, número 2014, segundo piso. Segundo piso. ¿Algún número telefónico? Al 305-407-3342. Despacio porque la gente no alcanza... 305-407-3342. Bueno, continuamos con el tema de la reforma tributaria. Bueno, entonces también se buscan impactos, la leve reducción en el coeficiente, o sea, en la deuda que tiene presente ahorita el Estado. En la pobreza no aumentaría si se mantienen transferencias sociales, y las empresas un mayor control vía facturación electrónica obligatoria, lo que hablábamos de que se iba a implementar esta facturación obligatoria. Entonces, como final, la reforma es un paso hacia la equidad o un golpe de bolsillo. Entonces, grava patrimonios altos, bancos y sectores con utilidades extraordinarias, y en contra, pues el IVA de combustibles y productos de consumo masivo afectan a toda la población. En conclusión, la clave no solo está en recaudar, sino en ejecutar bien este gasto público. Si se invierte en salud, educación e infraestructura, la reforma sería vista como justa. Y si se pierde, pues en corrupción, aumentaría el rechazo del ciudadano. Bueno, estos puntos, ¿cuáles considera Dayana que son positivos, cuáles son negativos? Todos tienen su punto positivo, don Fernando. Porque ¿qué es lo que busca el Estado? O sea, fomentar más la salud, invertir más en esta infraestructura, cerrar ese hueco fiscal para poder llevar un buen presupuesto y terminar con la deuda que tiene directamente el Estado. Hay muchos, por ejemplo, el tema de la gasolina, hay mucho contrapunteo con la gente. Sí. Que tanto el pobre como el rico va a consumir gasolina, ¿sí? Sí. Entonces, pues es un argumento del rico que presiona al pobre para que no patrocine esto también, ¿no? Sí. Porque es en realidad, por ejemplo, yo tengo una moto, ¿sí? Y pues escasamente es para movilizarme a mi trabajo, y entonces estoy consumiendo gasolina para el desplazamiento todos los días. Entonces esta es la protesta de pronto con respecto al tema del incremento de la gasolina. El incremento de la gasolina es el tema con más controversia que hay, y más que todo con el sector del transporte. Entonces ellos dicen que le suben a la gasolina, que le suben a la CPM, pero no le suben a los fletes. Entonces es una pérdida para ellos. Esa es la controversia que encuentran. Entonces, Sí, pero ahí yo, es por donde ejemplo, vienen los pagos. los transportadores, ellos sacan de alguna forma un motociclista que es escasamente para ir al trabajo, eso le afecta
Mire, el asunto de la gasolina se tiene que equilibrar la balanza, ¿sí? Y este poco de equilibrar la balanza es que si por un lado sube el costo de la gasolina, tiene que reducir por otro lado los precios de los peajes. Tienen que bajar también los costos de los SOAT, ¿sí? Si se paga mayor contribución en la gasolina, pues lo que buscamos es que se reduzca también el riesgo de accidentalidad, que se mejoren las vías, ¿sí? Eso es lo que buscamos, ya lo decía aquí la doctora Dayana, que lo que buscamos es que lo que se recaude se invierta bien, pero es una medida impopular en el asunto del aumento de la gasolina. ¿Saben por qué es impopular? Porque gobiernos pasados no tuvieron la voluntad política de aumentar el precio de la gasolina como lo hacen otros países del continente americano o de otros continentes, sino los gobiernos pasados pues tenían subsidiada la gasolina, eso hay que decirlo, ¿sí? Entonces este gobierno lo que pretende, lo que busca es mejorar, ayudar a que haya una equidad, pero también a reducir este cambio climático. Muchos senadores y conocedores expertos de esto de cambio climático dicen, no, es que Colombia no contamina mucho. Y ese es el argumento que dice, como no contaminamos mucho, pues hay que contaminar, hay que consumir mayor gasolina, hay que emitir mayor dióxido de carbono a la atmósfera y no estamos pensando hacia futuro. ¿Qué mejor país le vamos a poner, le vamos a dejar a nuestras nuevas generaciones? Esta gasolina, lo que ustedes pueden ver cuando madruguen a hacer deporte, ustedes pueden mirar cómo está el smog en la capa de ozono, en la atmósfera, cómo está de contaminada. ¿Y por qué? Pues porque hay bastante contaminación por quema de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son la gasolina, el ACPM, el carbón, etc. Y lo que busca este gobierno no es por capricho de este gobierno, es que muchos países avanzados, no estoy diciendo que Colombia no sea tan avanzada, pero están promocionando las energías limpias, las energías renovables. Y bueno, entonces no miremos solo que este proyecto de ley de financiamiento va enfocado al dinero, sino también a la preservación del medio ambiente, como les digo, en asunto de desestimular el consumo de gasolina. ¿Cómo se desestimula el consumo? Pues aumentando el precio. Eso hay que decírselo a la gente, porque si es barato, eso es pura economía básica, ley de oferta y demanda. Cuando el precio es bajo, pues la gente consume más, ¿sí? Así de sencillo. Eso en materia del cambio climático. Ahora en materia de salud, pues si le suben a los alimentos saturados, pues están desestimulando el consumo de papas fritas, de frituras, de chocolates, de azúcar. Tienen que ver con la salud, básicamente. Exactamente, eso es lo que quiere mitigar un poco como o sea, es esto, porque ahora... Prevención. Sí, como prevenir esas enfermedades, porque ahorita en la actualidad hay personas jóvenes que están más enfermos que una persona. ¿Cuándo antiguamente se miraba eso? O sea, las personas... Consumían el mismo chocolate, pero entonces les hace como más... No, es que ahorita Le echan más mucho químico. conservante, mucho químico a esos productos. Preservativos. Entonces, exactamente. Y antiguamente, pues prácticamente lo que comía la gente era lo mismo que cultivaban en su misma casa. Sí, casualmente uno llegaba hablando de eso con una persona que tiene un almacén para venta de comida para perros y esto, ¿no? Que anteriormente la gente alimentaba a sus perros con la misma alimentación de uno mismo y ningún perrito se enfermaba, ¿sí? Y ahorita le dan los granos estos que se compran en estos supermercados y supuestamente no se enferman, ¿eh? Se enferman, Sí, les dan infartos.
Entonces ya surgió el veterinario que le ordena los exámenes médicos. Sí, ve que ahí vamos también con conciencia de clase. Estamos hablando de economía y de asuntos tributarios, y pues ahí podemos ver de que los finos se enferman más porque se alimentan mal, se alimentan con comida chatarra. Al ejemplo que pone, que por qué los animales, los perros en este caso, se enferman, pues porque están consumiendo comida con mucho preservante, con mucho químico y no comida natural. Por eso nosotros los criollos, pues duramos más, porque nos alimentamos bien. ¿Y qué hacemos? También no consumimos mucha cerveza. Eso también, si se baja el consumo de cerveza o de licor, vía desestimulación, porque va a tener un precio mayor, pues la salud va a tener una mejoría y también pues vamos a estar mejor. Entonces no miremos tanto de que cómo va a golpear mi bolsillo, sino también miremos los beneficios que vamos a tener a través de esto. No, y sobre todo que, por ejemplo, el ejemplo es muy claro porque está bien, va a pagar un poquitico más costoso, pero va a economizar de pronto consumir medicamentos. ¿Sí? En el consumo de medicamentos son un costo, y los costos de los medicamentos actualmente son muchísimo más costosos que cualquier galón de gasolina. Así es. Entonces, doctora, el próximo jueves nos vamos a ver nuevamente y vamos a dejar la expectativa qué tema vamos a tratar. El director Fernando Fandiño en la hora contable y tributaria. El informe tributario, sí señor. ¿Qué tema vamos a tocar? Bueno, ya nos tendrá una sorpresa en el próximo programa, el informe tributario. Me gustan las sorpresas. Sí. Le damos las gracias a Dayana Trujillo. Hoy lamentablemente por temas de salud la doctora Soledad Flores no nos pudo estar acompañando, pero ya el próximo jueves consideramos que ya esté bien de salud. Le deseamos que se recupere pronto. A Jorge Ángel, que nos estuvo acompañando en el día de hoy, también le damos las gracias. Y el próximo programa es el jueves a las 10 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana, el informe tributario. Hasta pronto. No olviden en cada compra pedir factura. Gracias a todos y nos vemos el próximo jueves. Gracias por conectarse y sigan siendo felices.